Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos, profesor Mauricio. Buenas ¿Cómo están? tardes, Mauricio, profesores, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Será que iniciamos ya? Entonces, Sí, Carlos se oye. sí lo escuchamos, Carlos. Perfecto. Que hable más Carlos, fuerte, hable doctor más Moreno. fuerte. Iniciamos entonces. Sí, Bueno, buena tarde para todos, para Naidu Duque, Mauricio Betancourt, nuestros panelistas de hoy, y a los asistentes a este panel del Congreso del CLAD. El panel tiene como título Gestión Urbana y Sostenibilidad en Colombia, y pues como con ese título se supone que debe abordar temas relacionados con los retos que significan los procesos económicos y sociales que se dan en las ciudades como centros de aglomeración de significativos sectores de población y de problemas. En este panel tenemos 3 ponencias. Vamos a iniciar con el profesor Mauricio Betancourt, que nos va a presentar sus reflexiones sobre la relación entre la planeación urbana y los procesos de marginalidad y marginación, tanto de territorios como de poblaciones y personas. Después seguiremos con la ponencia de la profesora Naidu Duque, que nos va a presentar sus ideas acerca del gobierno del Distrito Capital de Bogotá en términos de su descentralización o desconcentración como entidad territorial. Y terminará la ponencia mía, que busca hacer una reflexión sobre lo que ha sido el manejo del COVID en las grandes ciudades colombianas en relación con las disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional colombiano. Esperamos que al final los participantes en el panel puedan presentar sus comentarios e interrogantes. Son las 12:42. Estamos programados hasta las 2. O sea, tenemos casi 80 minutos. Vamos a establecer una presentación por cada uno de los ponentes de, pues será 20 minutos máximo, y el resto del tiempo lo destinaremos a la discusión con los participantes en el panel. Pues sin más preámbulos, creo que iniciamos con el profesor Betancourt. A los ponentes yo les señalaré cuando queden 3 minutos de tiempo para que redondeen su intervención. Y la intervención mía pues será coordinada por la profesora Naidu. Entonces iniciamos. Profesor Betancourt, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias, profesor Moreno, muchas gracias, profesora Naidu. Bienvenidos a esta mesa, a los que están asistiendo. Voy a compartir una pantalla. Digamos que la presentación que yo voy a realizar es los instrumentos de gestión de los planes de ordenamiento y la sostenibilidad de los territorios urbanos y rurales. Dentro de eso tratamos de tener estos 3 punticos, que es los tiempos anteriores y posteriores, las 2 ciudades. Lo que hablamos de las 2 ciudades en Colombia no es del libro de Charles Dickens, es las 2 ciudades colombianas. Las condiciones hacia el futuro de las ciudades y las competencias e instrumentos de los gobiernos. Entonces yo quiero comenzar tratando de mirar
el tema de las ciudades como un elemento estructural visto desde los problemas de marginalidad y, por supuesto, de segregación que se han presentado en diferentes momentos. Quiero leer estas citas textuales porque estas citas textuales nos permiten realmente entender, por un lado, de alguien que vivió en el siglo XIX y comenta la situación, en este caso de Manchester, y los que estudiaron el tema de las ciudades, es un libro de Ciudades del Mañana de Peter Hall, que nos comenta una situación en Nueva York, lo que sucede en nuestras ciudades. Entonces quiero empezar a leer esto primero. Dice: si se conoce Manchester, se puede apreciar fácilmente desde las calles principales los barrios circundantes, pero no así los verdaderos barrios obreros. Sé bien que esta hipócrita manera de construcción es más o menos común a todas las grandes ciudades. No he visto nunca como en Manchester una exclusión tan sistemática de la clase obrera de las calles principales, un velo tan delicado sobre todo aquello que pueda ofender la vista y los nervios de la burguesía. Es escrito por Engels. Luego dice el otro artículo de Peter Hall. Peter Hall hace una cita de un pastor que es Josiah Strong, y él hablaba sobre Nueva York. El tumor de las viviendas. Pensaba que en esta ciudad podían encontrarse todos los males que amenazaban la democracia norteamericana: pobreza y crimen, socialismo y corrupción, inmigración y catolicismo. Alan Forman, en el American Magazine de 1885, escribió que Nueva York era un hervidero de gente tan ignorante, tan viciosa y depravada, que no parece que pertenezcan a nuestra especie, por la cual era casi de agradecer que la tasa de mortalidad de los habitantes de esas viviendas estuvieran por encima del 57%. En el siglo XX y en el siglo XXI tenemos citas como esta: nosotros somos doblemente vulnerables, primero por ser desplazados, segundo por ser indígenas. Esta es una entrevista que le hace al líder Gerlain Gilberto, que es un indígena cancuano, en una entrevista de un texto sobre la vida en el centro de Bogotá. Lo otro es lo que plantea, finalizando el siglo XX, empezando el siglo XX, ONU Habitat. En las ciudades con mayores desigualdades tiende a haber una discontinuidad espacial marcada, barrios y áreas inseguros o ajenos, donde las clases media y alta perciben que no se puede ir, pero donde también los problemas sociales y de salud son más agudos. Con frecuencia, los tomadores de decisiones desestiman esta relación y tienden a tratar la inseguridad, la salud precaria y la educación deficiente como variables independientes de la desigualdad. ONU Habitat 2014. Y por último, quiero resaltar una cita de Castell, que es pensando en esta dinámica, que dice: la creación y desarrollo de Internet, mire ya la relación con el tema futuro de nuestras ciudades, es una extraordinaria aventura humana. Muestra la capacidad de las personas para trascender las reglas institucionales, superar las barreras burocráticas y subvertir los valores establecidos en el proceso de creación de un nuevo mundo. A su vez, sirve para respaldar la idea de que la cooperación y la libertad de información pueden favorecer la innovación en mayor medida que la competencia y los derechos de propiedad. Quiero resaltar esto porque lo que uno se pregunta frente al manejo de las ciudades, frente a los instrumentos que se tienen, es precisamente si son elementos de orden estructural o son elementos, por el contrario, de orden coyuntural. Entonces, quiero pasar
precisamente cuando hablamos de las dos ciudades, estamos hablando de una ciudad que algunos llaman construida y otra ciudad que es la ciudad informal construida por los gruesos de la población, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Entonces, quiero mostrar esta imagen. Es de una localidad en Bogotá que se llama Ciudad Bolívar. Y en últimas es cómo la gente va tratando de resolver eso que en los años 60 se llamaba el derecho a la ciudad y que cada vez más empieza a sentirse con el derecho a la vivienda y el derecho al desarrollo. Esta es una forma en la cual la población resuelve un problema de su vivienda desde un punto de vista donde las políticas generan acciones de marginalidad acá. Este es otro elemento que vemos, que es una combinación entre ese avance que tuvo la marginalidad en otra zona del sur de Bogotá, en este caso en Usme, y el proceso de expansión visto ya directamente por lo que algunos llamarían la ciudad construida o la inversión que el capital inmobiliario empieza a hacer en estas zonas de Colombia. En este caso estamos viendo la localidad de Usme en el sur de Bogotá. Pero también tenemos otra imagen de ciudad. Entonces nos preguntamos, ¿cuál ciudad tendremos en el siglo XXI en detalle? Esta es la otra imagen en la vía perimetral de la localidad de la Virgen y turística de Cartagena, que es una zona también marginal de Cartagena y que tiene todo un problema de manejo de la vivienda. No solamente esta zona, los procesos de gentrificación que se hicieron en Chambacú, en Cartagena, hace unas décadas, que lo que hicieron fue sacar pobladores de una zona para volver a trabajar. Y la otra que nos podemos preguntar, bueno, ¿cuál queremos? ¿Esa Cartagena o esta que es la que conoce la mayoría? Cuando va a Cartagena, entonces conoces la ciudad vieja, la zona moderna de Cartagena, pero no la zona marginal. Entonces siempre nos hemos preguntado, bueno, ¿de cuál ciudad queremos? Y por supuesto, esta es otro tipo de ciudad, que es la ciudad de los procesos de concentración, de densificación a partir de la construcción de edificios, como es la ciudad de Nueva York. Y por último, quisiera mostrarles, digamos, esta otra ciudad que tiene que ver con una imagen de Salvador de Bahía, que es también una zona que es similar, es muy cercana a lo que es Cartagena y que en alguna medida son imágenes que a nosotros nos ayudan a entender entonces el tema de cuáles son las condiciones y cuál es el futuro de los pobladores, ¿cierto? Bajo este tipo de estructuras donde realmente uno se empieza a preguntar si los elementos que estamos desarrollando, si los elementos que estamos pensando frente al desarrollo de la ciudad son elementos que nos están permitiendo, nos están sustentando en últimas todos estos procesos de desarrollo de la ciudad que queremos, ¿cierto? Y si el problema es del gobierno local o el problema de la construcción de ciudad no está presente en el tema del gobierno local. Y por eso pensamos que aquí estamos hablando de dos ciudades y sobre todo es importante hacer la aclaración que no son las dos ciudades que la historia de las dos ciudades que planteó Charles Dickens para las ciudades del siglo XIX en Europa. Entonces, aquí estamos hablando de la ciudad formal y la ciudad informal. Y dentro de ese proceso de la construcción de las dos ciudades, encontramos entonces que es necesario revisar si el problema de la construcción de ciudad
realmente es esperar a que podamos llegar al proceso de desarrollo, o si por el contrario el problema es de la ciudad o el problema está en otro lado del diseño de la planificación territorial. Y por eso uno se preguntaría, si hoy, por ejemplo, en ciudades como Nueva York se encuentran niveles de segregación y de marginalidad, y no solamente en Nueva York, en Estados Unidos, en algunas otras ciudades usted se encuentra lo mismo. Y hoy, eso en relación con estas ciudades que algunos llamarían construidas. Sin embargo, cuando uno va mirando cómo se ha venido construyendo la otra parte de la ciudad en América Latina, hoy tenemos una amplia bibliografía sobre eso. Uno de los textos importantes que produjo aquí en Colombia la Universidad Nacional se llama Barrios construidos por la gente, por ejemplo. ¿Sí? Pero si ustedes quieren mirar a nivel latinoamericano, hoy encontramos una colección de documentos, de textos, de libros, de publicaciones que se llaman Ciudades de la Gente. Y nos plantean en los tres primeros tomos, nos plantean los siguientes componentes. Si esas ciudades de la gente que plantean como cara de la ciudad, hay un tomo que llaman Casas de infinitas privaciones. Y si esas casas de infinitas privaciones son el germen de Ciudades para Todos. Otro que se llama Ciudades en construcción permanente y es destino de casas para todos. Y otros que son Procesos urbanos en acción, desarrollo de ciudades para todos, y por supuesto el último, que son ciudades populares en disputa, acceso a suelo urbano para todos. Digamos, acá usted encuentra desde trabajos vinculados con procesos sociológicos, con procesos económicos, con procesos culturales y con procesos de manejo, de interpretación de lo que fue, digamos, los elementos de la marginalidad y la migración, que no tuvo la posibilidad de acceder a viviendas, dado que el alto nivel de informalidad que generó la economía los llevó también a construir una ciudad informal. Y una de las bases que permitió, digamos, el avance o el mejoramiento de esos pobladores precisamente tiene que ver con unas dinámicas que tocan con el tema de la familia, el tema de la solidaridad, el tema del manejo de esos migrantes rurales que alguno llamó, esos son ciudades de campesinos. Roberts llamó ciudades de campesinos. Entonces, esas son las condiciones en las cuales, entonces, hacia el futuro, ¿qué se está pensando? ¿Qué se está planteando? Por un lado, lo que planteaba Castel en sus inicios, ¿cierto? Relacionado fundamentalmente con el tema de la tecnología, el tema de la era de la información, el tema de esas transformaciones que también están desarrollándose, pero que están generando en alguna forma una serie de desigualdades de otro orden, ¿cierto? Lo que él llama, por ejemplo, en el caso norteamericano, la dualidad urbana con algunos niveles altos de formación. Algo así como el libro que escribió Luis Flores en Colombia sobre los que sobran. Y precisamente esa es una parte muy clave, porque una de las preguntas del trabajo que se hace desde la marginalidad es ¿cómo sobreviven los marginados? ¿Cómo sobreviven los marginados? Y en alguna forma hoy vamos a encontrar tres políticas fuertes que generan unos procesos de exclusión, desigualdad y un elemento sustantivo que se ha venido generando. Lo hemos podido ver en Bogotá, lo vemos en Miami, lo vemos en Nueva York, lo vemos en Madrid, donde usted quiera verlo, en el África, en las ciudades del África, que se llama la gentrificación.
y que en alguna medida es una política que tiene un instrumento, como lo tocáramos ahora, un instrumento importante que es los procesos de renovación, pero que básicamente buscan procesos de expulsión de pobladores hacia las periferias de las ciudades. Entonces, ahí hay que mirar cómo está operando eso, porque eso opera no solamente en nuestros países, en América Latina, precisamente opera en el planteamiento que se ha hecho hoy sobre si otra ciudad es posible. Y si otra ciudad es posible, ¿cuáles serían los retos del desarrollo urbano que se presentan para América Latina? ¿Sí? Y por eso Iracheta, que es el que coordina este texto, va a plantear el territorio es más que el lugar donde ocurre la vida. Es ante todo una construcción social. Pero además, aquí les quiero mostrar también un planteamiento vinculado con la nueva agenda urbana del 2017, que es las ciudades y los asentamientos humanos enfrentan amenazas sin precedentes planteadas por las pautas insostenibles de consumo y producción, la pérdida de diversidad biológica, la presión sobre los ecosistemas, la contaminación, los desastres naturales y los causados por el ser humano, y el cambio climático y los riesgos conexos, socavando los esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas sus formas y dimensiones y lograr el desarrollo sostenible, habida cuenta de las tendencias demográficas de las ciudades y su papel fundamental en la economía mundial, la forma en que estas ciudades se planifican. Entonces, ahí viene el tema. Bueno, ¿cuáles instrumentos tenemos para hacer esos procesos de planificación? Como si el problema fuera un problema realmente de planificación solamente y no un problema que tiene muchas más dinámicas. O sea, hubo unos primeros derroteros con la planificación que se hizo en unos primeros momentos vinculados con lo que fue la Carta de Atenas y todo el desarrollo de los planes territoriales que en alguna medida vinieron de arquitectos fundamentalmente para Bogotá, para Medellín, para Barranquilla, que desde los años 40 del siglo pasado estuvieron trabajando eso. Y que de ahí Perdón, profesor Betancourt, le quedan 3 minutos para redondear. Bueno, gracias. Y de ahí saltamos a una gran política que tenemos hoy, que es la política del Plan de Ordenamiento Territorial. Y en ese Plan de Ordenamiento Territorial tenemos qué elementos. Uno son los tratamientos que se hacen en las ciudades: conservación, consolidación, renovación urbana, que tiene que ver con la gentrificación, y mejoramiento integral y desarrollo, que es cómo mejorar los barrios que ya están formados, organizados frente a eso. Y además tenemos unos instrumentos que son de planificación urbana, que son instrumentos de gestión, que son instrumentos jurídicos, financieros y de ejecución, que en alguna medida tratan de darle una dimensión al proceso de ordenar el territorio, pero que sin embargo la pregunta sigue sobre el tapete. ¿Es un problema de planificación? ¿Ese problema urbano es un problema de la ciudad? ¿O dónde está la problemática? Porque se ve que es un elemento estructural desde el siglo XIX. Muchas gracias a todos por su paciencia. Gracias, profesor Moreno. Gracias, profesor Betancourt. Continuamos con la presentación de la profesora Naidoo Duque. Gracias, voy a compartir acá. Bueno, ¿ahí se está viendo la pantalla bien? Sí. Yo estoy ahí abajo. Bueno, mi presentación es sobre retos de la organización político-administrativa de Bogotá
para la promoción de la participación y la democracia local. Esto pues en el marco del Objetivo de Desarrollo Humano número 11, Desarrollo Sostenible número 11. Aquí nos ubicamos también en la lógica del crecimiento urbano, muy de lo que está hablando el profesor Mauricio Betancourt, un crecimiento acelerado durante la segunda mitad del siglo XX, que está justificado, ¿cierto? Estuvo justificado pues por las, digamos, las promesas que se vendían frente a la calidad de vida, al desarrollo empresarial, a las mejores oportunidades laborales, al mayor acceso a bienes y servicios públicos y demás. Pero con la llegada de más población, pues van a suceder muchos fenómenos positivos, ¿cierto? Pero también unos impactos negativos sobre la ciudad misma, ¿no? La emergencia, el surgimiento, lo que decía el profesor Mauricio, de barrios marginales y ese contraste entre barrios marginales y zonas altamente desarrolladas, una mayor demanda por bienes y servicios públicos, por servicios públicos domiciliarios, mayores niveles de contaminación del aire, muchas problemáticas sociales en general. Para enfrentar eso, pues las grandes ciudades, y no solo las grandes ciudades, sino que eso también está considerado, por lo menos en el diseño normativo de Colombia, que los territorios puedan o deban idear mecanismos para contrastar y articular los asuntos generales, los que atañen a la ciudad o a la entidad en su conjunto, con esos otros asuntos que son más de naturaleza local, más específica, más puntual, más del entorno comunitario. Para resolver esto, entonces, en el caso de Bogotá, pues Bogotá se ha dividido geográficamente en localidades, ¿cierto? En este momento tenemos 20 localidades con tamaños muy diferentes, localidades que aparecen desde el año 54, cuando Bogotá absorbe, por efectos de la conurbación que generó sobre varios municipios, los absorbe y los incorpora como localidades. Más o menos la distribución, digamos, de esos tamaños se ha mantenido igual. Esto no es propio únicamente de Colombia, ni de los distritos, porque ahora no solo Bogotá, sino también los demás distritos con que cuenta Colombia pueden organizarse en localidades como Barranquilla, Cartagena, Buenaventura, Tumaco, Mompox, etcétera, sino que también lo vamos a encontrar en todas las ciudades, ¿cierto?, alrededor del mundo. Aquí tenemos unos ejemplos. Quito, con 8 administraciones zonales. México tenemos 16 alcaldías, ¿cierto? Buenos Aires con 15 comunas y Madrid con 18 distritos. La división de esos territorios, ¿cierto? La organización geográfica de las ciudades a través de esos territorios, pues sirve a propósito de la administración pública. En primera medida, lo que se busca es garantizar procesos de desconcentración administrativa, que esas unidades territoriales sirvan para bajar, si se quiere, esas funciones o esos propósitos definidos de manera general para la ciudad en los planes de desarrollo, en el funcionamiento de los organismos centrales de la ciudad, y que esos propósitos puedan llegar a través de esas unidades o divisiones administrativas, divisiones territoriales que van a derivar en instancias de administración a nivel de esos territorios, pues que ellos sirven para traer eso que se define para la ciudad y lograr la implementación en los territorios. Pero adicionalmente, dada la complejidad de las ciudades, pues lo que tenemos también es que no solo, digamos, esas unidades territoriales deberían servir a propósitos de desconcentración, sino que también en las diferentes normas se les han atribuido propósitos relativos, por ejemplo, a fortalecer la participación ciudadana, mejorar el control social, aumentar la representatividad de la ciudadanía en las decisiones públicas, y eso implica en la práctica, por lo menos desde la forma como lo vemos en Colombia, de la articulación entre dos figuras que son distintas pero complementarias, como es la desconcentración administrativa, que es una figura netamente administrativa, con la descentralización territorial y los propósitos que se le han dado a la descentralización territorial de generar participación, de fortalecer la democracia local en términos generales. En el caso de Bogotá, esos propósitos están definidos desde las normas generales, por ejemplo, desde la Constitución y desde el decreto 1421, que es el que rige para Bogotá, en el que las localidades se les atribuyó un rol equiparable, si se quiere, a las entidades del nivel central, la Secretaría, los departamentos administrativos,
y también los organismos del sector descentralizado por servicios. Entonces se les da el mismo estatus en las normas. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Que eso implica, ¿no es cierto? Lo que sabemos es que el sector central pues responde a una lógica de desconcentración, el sector descentralizado por servicios son personas jurídicas y responden a una figura claramente definida en el derecho administrativo, pero eso que se pretendía hacer con las localidades no es tan claro, porque como decíamos es un híbrido entre desconcentración y descentralización territorial. Frente a esa dificultad, entonces lo que terminó sucediendo con las localidades es que terminaron profundizándose en su diseño interno de la ciudad como unidades meramente administrativas, unidades desconcentradas, y se dejó de lado pues ese rol de promoción de los derechos sociales, de la participación ciudadana, etcétera. Entonces, ellas en sí, pues sí son unidades desconcentradas. En el caso de Bogotá y en Colombia en general, ¿cierto? Los distritos, por ejemplo, donde hay alcaldes locales, juntas administradoras locales, que son las autoridades de esas unidades territoriales, pues los alcaldes locales son nombrados por el alcalde de la ciudad. Las JAL, las juntas administradoras locales, que serían el órgano colegiado de cada una de esas unidades, están compuestas por ediles que son de elección popular. Pero en materia de recursos, las localidades pues no son entidades territoriales, por lo tanto ellas no pueden ser consideradas entidades descentralizadas, sino desconcentradas. El caso de Bogotá pues participan entre el 12 y el 20% de los recursos distritales, con lo cual pues ellas no generan recursos, no tienen impuestos propios, sino que los impuestos le pertenecen a la ciudad. Pero en materia de funciones, aunque la figura de la desconcentración requeriría, ¿cierto?, que las unidades administrativas tengan funciones, en el caso de Bogotá, las localidades no tienen funciones asignadas directamente, o por lo menos no dentro de la lógica, ¿cierto?, de esa unidad administrativa que tiene una vinculación social con el territorio. ¿Qué sí ha sucedido? Pues que las normas le han asignado una gran cantidad de funciones a los alcaldes locales y a las JAL, y con ello se ha pretendido llenar el vacío de definir un marco de participación o de actuación propio de las localidades en términos, por ejemplo, de asuntos de inversión pública. Se ha confundido asignar funciones a la autoridad con asignar las funciones a la unidad administrativa en este caso. Y cuando vemos las funciones de estas autoridades, pues sí vamos a encontrar funciones relativas a la gestión, ¿cierto? O relativas a la planeación, al apoyo a los organismos centrales, en la ejecución de sus funciones, a la ejecución del plan de desarrollo del distrito, pero también hay funciones relativas a lo sectorial, a los temas de la cultura, a temas de orden público, al desarrollo urbano, a los usos del suelo, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver en cada una de las autoridades. ¿Qué funciones, no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En las otras ciudades que veíamos, en Ciudad de México, por ejemplo, vamos a encontrar contrastes interesantes, México, Buenos Aires y Madrid. Vamos a encontrar contrastes interesantes si los comparamos con Bogotá. En primera medida, las autoridades ejecutivas, que en el caso de la Ciudad de México son alcaldes, en el caso de Buenos Aires son los presidentes de las juntas, y en el caso de Madrid se llama el concejal presidente, que sería la autoridad ejecutiva de esa unidad territorial, de esa unidad administrativa geográfica, ¿cierto? Ellos son de elección popular. En el caso de Bogotá no. Y en el caso de Bogotá eso implicaría, por lo menos hasta como ha sucedido hasta el momento, implicaría convertir a la localidad en una entidad territorial. Es decir, no disponemos de un diseño particular de las localidades que permita integrar esa figura y hacer ese híbrido entre la descentralización y la desconcentración, como sí quizás lo han logrado estas grandes ciudades. En materia de funciones, lo que vamos a encontrar es que las divisiones territoriales de Ciudad de México, Buenos Aires, de Madrid, pues sí cuentan con unas funciones propias, ¿cierto? Hay unas funciones que son específicas para esa unidad territorial, relativas a asuntos de gestión, pero también relativas a inversión pública en sectores específicos, y hay también funciones concurrentes. Entonces las normas lo que nos van a mostrar es eso, es que ya hay unos sectores o unas dimensiones específicas que se han definido para esos territorios. Y eso es muy interesante porque articulado esto con la elección popular de estas autoridades, pues lo que vamos a ver es que sí, efectivamente, se pretende, ¿cierto? Porque este es un análisis de las normas, se pretende una mayor representatividad de los intereses locales en las decisiones que se toman, ¿cierto?, en cada uno de esos territorios,
más allá, ¿cierto?, de que estos territorios, sin dejar de lado, por supuesto, que sirvan a propósitos de la administración central. Lo vemos aquí también en Madrid, ¿cierto? Sectores de la salud, en servicios sociales, en seguridad, etcétera, etcétera. En el caso de Bogotá, decíamos, lo único que expresan las normas son funciones de gestión, o sea, que se le considera a las localidades meramente entidades, ¿cierto?, unidades de gestión. Y de hecho, pues, aparte de no ser, ¿cierto?, ese sector adicional con ese estatus que se le quería dar a las localidades, ellas terminaron ubicándose al interior de una de las entidades del sector central de la administración, que es la Secretaría de Gobierno. Ellas forman parte de ese organigrama de la Secretaría de Gobierno, están sujetas o subordinadas, ¿cierto?, a esa entidad, y por lo tanto, pues ahí dejamos de lado su autonomía, su protagonismo, su capacidad para representar realmente lo que sucede en los territorios. Se les reconoce entonces para apoyar la ejecución de competencias de los alcaldes y las alcaldesas, fomentar la organización de las comunidades, la participación ciudadana, formular sus propios planes y ejercer funciones de policía, obviamente apoyar a los organismos distritales. En materia de planeación, las localidades sí formulan sus planes de desarrollo locales, pero ellas no tienen funciones propias. Entonces va a suceder algo en particular en Colombia, en Bogotá, y es que a pesar de que no tienen funciones sectoriales, los planes de desarrollo local terminan hablando de todos los sectores en los que tiene competencia la ciudad, ¿cierto? Es un contraste bastante extraño. Adicionalmente, pues tenemos un problema con la planeación local y es que hay una simultaneidad en la formulación de los planes de desarrollo locales y distritales, y el distrital, ¿cierto? El distrital, pues es el que engloba toda la ciudad, el local debería ocuparse de los asuntos específicos y lo que vamos a ver es que se formulan al tiempo. Esa formulación al tiempo hace que muchas cosas que se discutan, que se discuten en los territorios a nivel local, pues tengan que acomodarse cuando ya el plan de desarrollo está listo, ¿cierto? Entonces, como que esa falta de esa simultaneidad lo que hace es afectar, ¿cierto? Realmente el desarrollo de la planeación local. El tema de los actores también se discute bastante, ¿cierto? Los consejos locales de planeación son la autoridad que organiza y que determina todas las normas de la planeación local cuando se está formulando los planes, y eso deja de lado a otros actores institucionales que pudieran ser interesantes. Los mismos actores distritales, más sabiendo que los planes de desarrollo local deben articularse a la planeación distrital, ¿cierto? Y adicionalmente, pues los ciudadanos se han encontrado que, en primer lugar, cuando participan no lo hacen de manera representativa, es decir, no es suficiente esa representación, son muy pocos, no están informados sobre el ejercicio de participación ciudadana en sí, la importancia de los planes de desarrollo, no hay pues una pedagogía suficiente para garantizar que esa planeación realmente sea productiva, y se nota, digamos, mucho la existencia de intereses políticos e institucionales en la forma como participan los ciudadanos en la práctica. Adicionalmente, se ha considerado que los consejos de planeación deberían definir metodologías particulares, por ejemplo, para hacer los procesos de planeación, y eso ha llevado a que haya mucho desorden en la práctica. Entonces, metodologías incompletas, metodologías poco claras en la forma como se va a llevar a cabo la participación, la selección de iniciativas, la votación de las iniciativas que finalmente quedan en los planes de desarrollo locales. Y eso se debe pues a que lo que se quería con las normas, que es el Acuerdo 13 del año 2000, era darle mucha libertad a esta instancia civil sin la interferencia de autoridades institucionales, ¿cierto? Y simplemente dejar pues a libertad la participación social. No obstante, pues en la práctica eso tiene todavía muchas dificultades. ¿Qué implica entonces? ¿Cuáles son esos retos que tiene la ciudad para poder promover realmente una incorporación de la planeación participativa, ¿cierto? De todas esas iniciativas sociales donde se expresen las necesidades, las problemáticas, las aspiraciones de las poblaciones? Pues lo primero es que se deberían definir funciones sectoriales exclusivas para las localidades y no solo para sus autoridades, porque sabemos que las autoridades, las funciones de las autoridades deberían ir en articulación con las funciones de la unidad administrativa o la entidad a la que pertenecen. Aquí estamos haciéndolo al revés.
Fortalecer el rol de los alcaldes locales como representantes de las comunidades locales y no solo del gobierno distrital. El hecho de que sean nombrados actualmente significa que básicamente cumplen y el hecho de que, pues, digamos, el rol de las localidades sea principalmente de gestión, pues anula, ¿cierto? O reduce la posibilidad de su rol como representantes de los intereses locales. Definir reglas y procedimientos homogéneos para la planeación participativa y ampliar la participación de actores y la disposición de medios para la planeación participativa. Bueno, lo hice bastante rápido porque el tiempo es bastante corto, pero creo que me sobraron algunos minutos. No obstante, hasta ahí llegamos. Muchas gracias. Gracias, profesora. Sí, nos ahorramos más de 5 minutos. Perfecto. Entonces, ahora iniciaría yo la presentación mía. Le solicito a la profesora Naidoo que por favor controle el tiempo y me avise, aunque también espero ahorrar para que se presente una discusión al finalizar. Bueno, mi presentación acá tiene un propósito explícito, es realizar una discusión sobre un problema político-administrativo que tienen todos los países que cuentan con niveles subnacionales. Y es la definición de competencias o de responsabilidades de cada uno de los niveles subnacionales y de un nivel nacional. Yo quiero hacer esa reflexión alrededor de lo que ha pasado con el manejo que se le ha dado a la pandemia de COVID-19 en Colombia y en sus ciudades. Trayendo a cuento un poco lo que han sido los acontecimientos y haciendo relación directamente a la manera como se vienen definiendo o no esas responsabilidades y esas competencias de cada uno de los niveles. Bueno, una primera consideración tiene que ver con lo que ya señalé, todo país que tenga niveles subnacionales tiene eso como un problema político-administrativo por definir y que debe definir. Es cuáles son las responsabilidades efectivas que cada nivel debe desarrollar y cuáles son las responsabilidades que deben quedar en manos del nivel nacional o del nivel central del gobierno o de la administración pública. Aunque allí hay, digamos, debe haber argumentos de tipo administrativo, de racionalidad administrativa, lo cierto es que en general eso es una decisión política que tiene que ver con la distribución del poder político y de las competencias o de las funciones del Estado. Pero digamos que hay un argumento que genera casi el consenso y es que las funciones del Estado las debe desarrollar y debe ser responsable aquel nivel que esté más cercano al ciudadano y que esté más cercano a la prestación del servicio. Eso en la teoría suena fácil, pero en la realidad no lo es tanto. Digamos, cosas como la prestación del servicio de acueducto, que uno pensaría es un servicio absolutamente local, no es tan local cuando se tiene en cuenta que la prestación del servicio de acueducto tendría que ver también con los aspectos y las gestiones de las cuencas hidrográficas y la preservación del recurso hídrico, que en la mayor parte de las veces rebasa los límites de un municipio. Entonces se vuelve una gestión que es supramunicipal. O para decir que responsabilidades tendría el nivel nacional, aunque se le han asignado siempre al nivel nacional como las funciones clásicas del Estado de defensa, de relaciones exteriores y de manejo
de las variables macroeconómicas, en las cuales básicamente el Estado Nacional siempre ha reclamado una prevalencia sobre cualquier otro nivel. Pero digamos, no es fácil el asunto. Otra vez recuerdo la coincidencia o la aceptación del principio de que la función debe ser prestada por el nivel más cercano al ciudadano. Sin embargo, ese principio aceptado debe ser complementado con las ventajas que tiene reales o potenciales determinado nivel para hacer determinada cosa. Es decir, la distribución de responsabilidades o de competencias también debe estar relacionado con las competencias en términos de capacidades de un nivel territorial para desarrollar de una manera eficiente y eficaz determinada función. En el caso colombiano, digamos, es una discusión que está pendiente, no está pendiente, está presente en todo momento que se hace cualquier análisis y cualquier evaluación del proceso de descentralización iniciado en la década de los 80 del siglo pasado, pero que sigue sin estar completamente definida. Y por eso yo tomo como disculpa la gestión que se le ha dado al tratamiento de la pandemia de COVID-19 para mirar cómo se aplican esas cosas. Un primer aspecto es que COVID-19 podría ser considerado como un riesgo o como un desastre. Un riesgo para la salud de toda la población o un desastre en términos de el número de muertos que ha causado y de problemas para la convivencia social que ha generado. Y podría ser enfrentado en términos de lo que en Colombia se tiene como la gestión de riesgos y desastres, que es una gestión que se da en cierta medida por fuera de lo que son las reglas generales de la descentralización colombiana y que se da o se ha dado de una manera relativamente armónica entre la nación y las entidades territoriales. ¿Qué es lo que ha afrontado realmente el sistema que empezó a funcionar a comienzos de la década de los 90 del siglo pasado, el sistema de atención de riesgos y desastres? Básicamente ha enfrentado es los resultados o las consecuencias de desastres naturales, como inundaciones, terremotos, temblores, etcétera, o la erupción de volcanes. Es decir, ha afrontado los problemas que se causan para la población debido a un desastre natural. El sistema de atención o de gestión de riesgos y desastres tiene en Colombia una particularidad. Es un sistema en el cual están involucrados los cabezas del Ejecutivo de todos los niveles político-administrativos, desde el presidente de la República pasando por gobernadores, que son los jefes del Ejecutivo departamental, y alcaldes como jefes del Ejecutivo municipal, y en el cual se supone que todas las entidades en cabeza del gobierno participan de manera coordinada de acuerdo a sus potencialidades y a sus capacidades, empezando obviamente por el municipio, que es realmente el lugar donde realmente se presentan los desastres y sobre todo sus consecuencias.
Y es un sistema que no busca apropiarse o concentrar la actividad de atención a los desastres, sino que busca más coordinar, convocar e invitar tanto a las entidades del sector público como a entidades privadas a participar en la solución de esas consecuencias o de esos efectos de los desastres. Eso es un modelo de gestión de un problema social políticamente relevante, como es un desastre, que es muy distinto a los que afronta la descentralización colombiana, que también son problemas sociales políticamente relevantes, pero que son tratados de otra manera. Son tratados bajo los criterios con los cuales se desarrolla la descentralización en Colombia, que, quiérase o no, son criterios bastante centralistas y autoritarios, que están definidos normativamente y que establecen prácticamente una preeminencia siempre del nivel nacional sobre las entidades territoriales, preeminencia que, entre otras cosas, ha sido ratificada de manera persistente por la Corte Constitucional. Y allí aparece otro modelo de gestión que es, por ejemplo, el que expresa el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en el cual se establecen unos procedimientos y unas reglas completamente verticales establecidas desde el nivel nacional para todos los niveles todos los niveles territoriales diferentes a él, y en el cual hay una intervención bastante decidida y bastante notoria del sector privado a través de las EPS o de las empresas prestadoras del servicio, que significan una privatización bastante profunda de la prestación del servicio de salud. Entonces, ¿qué ha pasado con el COVID o el tratamiento del COVID? Un poco mirando lo que ha sido la historia de estos 2 últimos años y la gestión pública frente al COVID. Lo primero que fue protuberante fue la inactividad y el silencio a nivel nacional frente al problema. Es decir, el nivel nacional en las primeras de cambio no reconoció el problema, no lo aceptó y simplemente hizo caso omiso del mismo. Solo aparece realmente el problema de COVID o el problema de la pandemia como un problema público cuando algunos alcaldes empiezan a tomar medidas y a ventilar el problema públicamente. En particular, pues la alcaldesa de Bogotá, que es la que más ha sido publicitada, pero también lo hicieron alcaldes como el de Tunja o el de Bucaramanga. Tomaron medidas, básicamente iniciaron medidas de aislamiento social que no fueron aceptadas por el nivel nacional, en principio, en un primer momento. Pero a los pocos días el nivel nacional toma la decisión de participar ya ante, digamos, la gran acogida que habían tenido las medidas adoptadas por mandatarios locales. El gobierno nacional se involucra en la gestión del problema, pero se involucra de la manera autoritaria, se involucra reclamando la potestad que tiene el presidente de la República de dirigir y manejar el orden público. Y entendió la pandemia como un problema de orden público que debía ser gestionado y manejado a partir de la autoridad del presidente de la República, donde los mandatarios locales, gobernadores y alcaldes únicamente eran agentes del presidente y debían actuar como tales, sin tener iniciativas distintas. Detrás de esto, ¿qué estaba? Realmente estaba, obviamente, una
confrontación política de diferentes visiones de sociedad y de gobierno que tenían tanto los alcaldes en particular que tomaron la iniciativa en el manejo del COVID y la particular visión política que tiene el presidente de la República y su partido. Y empezaron a presentarse como confrontaciones en relación con el tratamiento del problema. Eso prácticamente cubrió todo el periodo central del 2020, más o menos desde abril hasta casi el último trimestre, en una discusión que a ratos parecía una discusión más de partidos políticos que de administraciones territoriales y gobiernos territoriales frente a un gobierno nacional. ¿Qué fue destapando la discusión? La discusión, o lo que estaba detrás, en el fondo de la discusión, pues realmente eran percepciones, propuestas político-ideológicas o ético-políticas incluso, completamente diferentes, que la pandemia puso sobre el tapete en términos o bajo la forma de dilemas, dicotomías, de las cuales yo voy a relevar dos. Una primera fue la supuesta discusión de si era más importante la economía o el desempeño económico o el problema de la salud y de la vida. Y la otra dicotomía era si eso se debía gestionar de manera centralizada o con autonomía de las entidades territoriales. Sobre la primera dicotomía, en todas partes ha sido reconocido que la pandemia puso a reflexionar a todo el mundo, obviamente sobre todo a los gobernantes, pero a los partidos y a las posiciones políticas frente a la prioridad que debía tener o que debía asumir cada gobierno en relación con el tema. Si se buscaba detener la pandemia y el contagio, que obviamente implicaban decisiones sobre restricciones a la movilidad, restricciones a la interacción social, que afectaban el aparato productivo, o si se preocupaban por tratar de menguar o tomar decisiones que solo mínimamente afectaran el aparato productivo para mantener unas condiciones, digamos, tradicionales de desempeño económico y de generación de ingresos para mantener la economía. Al parecer, la discusión tenía que ver con eso. En el caso particular de Colombia, pareció que el nivel nacional adoptó la prioridad o no adoptó, sino que escogió la prioridad de la economía sobre la detención de la pandemia. Y buscó por todos los medios desde el comienzo no establecer medidas que afectaran el ritmo normal de los negocios de la economía o que los afectaran en la menor medida. A eso se sumaron algunos alcaldes, como en particular el alcalde de Barranquilla y en algunos casos y en algunos momentos el alcalde de Medellín,
que también buscaron por todos los medios no generar decisiones que restringieran la movilidad social y el curso normal de los negocios. Por su parte, otros alcaldes parecieron inclinarse más por la importancia de detener la pandemia y su velocidad de contagios para preservar la vida y buscar la reducción del número de muertes y de necesidades de servicios de salud para los habitantes. Es decir, lo que se enfrentaba allí no era ni más ni menos que distintos proyectos ético-políticos que relievan uno u otra de las variables de la vida económica y social. Ninguna de las dos opciones obviamente era excluyente de tratamiento de otros problemas. Es decir, ni puede uno afirmar que los que dieron prevalencia al desarrollo de la economía o al ritmo de la economía no se preocuparon para nada de los problemas de la detención o de la atención a la propagación de la pandemia, ni al contrario, estos últimos dejaron del todo de lado la situación económica de la gente. Pero sí lo que se expresaba, por un lado, eran dos proyectos o dos opciones ético-políticas, y se siguen expresando diferentes. Por un lado. Por otro lado, otro factor que estaba detrás era la discusión sobre autonomía de las entidades territoriales y centralismo. Aunque, pues digamos, formalmente, normativamente, constitucionalmente, Colombia es un país descentralizado con autonomía de las entidades territoriales. Eso está bien en el artículo 1 de la Constitución, pero no está tan claro en lo que es el desempeño de la gestión pública en la realidad. Y la pandemia ha sido una muestra muy clara frente a eso, donde en últimas prevalece y sigue prevaleciendo el tratamiento de la pandemia a partir de las decisiones que toma a nivel nacional para todo el territorio. Entonces también estuvo ahí presente una discusión sobre la autonomía de las entidades territoriales. En esas discusiones, en algunos casos hasta bastante acaloradas entre mandatarios locales y el gobierno nacional en cabeza del presidente, del ministro de Salud y del ministro de Defensa. En las dos posiciones, pues obviamente el nivel nacional tomó la posición de la opción centralista. Los mandatarios locales en cierta medida reclamaron la autonomía, pero en últimas resultaron aceptando el condicionamiento constitucional del manejo centralizado del orden público. Pero digamos, lo que yo quiero señalar es esos dos factores que están detrás de esa discusión. Que creo que en los casos en que haya que definir competencias, responsabilidades del nivel nacional y de las entidades territoriales, van a aparecer factores condicionantes que están detrás de cualquiera de las decisiones que se adopte. En particular también con la pandemia, entonces yo quiero resaltar algunas acciones y examinarlas a la luz de las posibles potencialidades que tengan las distintas, o en particular dos entidades territoriales, el nivel nacional y el municipio.
para afrontar determinadas acciones de gestión pública que deben ser desarrolladas. Para eso me apoyo en una caracterización que hace Oscar Oslak en un artículo sobre el tratamiento de la pandemia, en el cual él señala que hay 3 tipos de acciones que desarrolla el Estado o que ha desarrollado el Estado en el manejo de la pandemia. Profesor Carlos Moreno, ya se le acabó el tiempo, pero con los ahorros que había para que alcance a cerrar. Gracias. Entonces, los 3 tipos de acciones son las siguientes. Unas acciones que son dirigidas a prevenir el contagio. Un segundo tipo de acciones que tienen que ver con la atención de los enfermos. Y otro tipo de acciones que tienen que ver con la atención al sector productivo y a sectores vulnerables. Entonces, frente a esos tipos de acciones, yo hago algún examen de la potencialidad y de la mejor disposición de determinada entidad territorial para realizarlos. Y entonces, frente a la prevención del contagio, que incluye acciones como o decisiones como la restricción a la movilidad, como los llamados aquí pico y placa, las cuarentenas que impiden o restringen la movilidad de las personas con el fin de evitar unos mayores ritmos de contagio. Pareciera que a nivel nacional, gracias a la decisión constitucional de otorgarle la dirección del orden público, estaría en mejores condiciones de hacer eso. Pero además por otras condiciones, por otras circunstancias que permiten también que el nivel nacional asuma, digamos, ese tipo de responsabilidades. Por ejemplo, el estudio de las causas, los flujos y las velocidades de transmisión del contagio que se realizan básicamente por las comunidades científicas que el gobierno nacional está en condiciones más propicias para convocar y concentrar durante un tiempo relativamente largo para el estudio y la definición de esas condiciones de la pandemia, que deben ser centralizadas y que pueden ser centralizadas, y las decisiones que obviamente se derivan de esos estudios para el tratamiento. Vamos, ahí pareciera haber ventajas de que eso se haga de manera centralizada. Más si agregamos que ahí también está involucrado el problema de las vacunas, el problema o la gestión de la vacunación, en la que hay que incluir en consideración la compra de las vacunas a nivel internacional, donde el nivel nacional puede presentar mejores condiciones de negociación en la medida que compran gran cantidad y que se enfrenta a una competencia a la cual está acostumbrado y que las entidades territoriales nunca han asumido. Digamos, eso daría algunas ventajas a nivel nacional para que se preocupe por los aspectos de prevención de contagio. En el segundo grupo de actividades que tienen que ver con la atención de la enfermedad, sí parece haber ventajas de las entidades territoriales, porque ¿qué factores incluyen ahí o se involucran ahí? La infraestructura hospitalaria, un factor que pues generó mucha discusión, que es el de las instalaciones de unidades de cuidado intensivo, la disposición del personal médico. Todo esto se encuentra instalado en las entidades territoriales y además hay experiencia de gestión de esos factores, aunque obviamente con la pandemia en muchos casos la dotación tanto de personal como de infraestructura y dotación quedó corta para una situación no esperada como fue la pandemia. Y finalmente, para el tercer
grupo de factores que tienen que ver con la atención al sector productivo, pareciera en general haber ventajas comparativas del nivel nacional en los terrenos de exenciones tributarias, de alivios en los plazos de pagos de los impuestos, en el otorgamiento de subsidios para la nómina o cosas así para empresas que se vean compelidas a expulsar mano de obra con el fin de mantener la ocupación y los ingresos de las familias. Aunque hay que tener en cuenta que en ese factor por ejemplo, en la parte impositiva también tendrían que participar las entidades territoriales porque todos los niveles tienen su propia recaudación tributaria. Mientras que en la atención de los sectores sociales vulnerables sí parece haber ventajas del nivel local en términos de la identificación de esas poblaciones vulnerables con instrumentos como por ejemplo el CISBEN o la estratificación socioeconómica para dirigir los auxilios a las personas que realmente y sectores que realmente los necesitan, pero también en lo que es la operación misma de entrega de subsidios, ya sean monetarios o en especie, para garantizar a las familias unos ingresos y un nivel mínimo de abastecimiento alimentario. Entonces, básicamente lo que yo hago es un ejercicio de aplicación de algunos criterios generales al tratamiento específico de un problema que estamos viviendo y que podría dar luces para el estudio y la redefinición de las competencias y responsabilidades de los diferentes niveles. Gracias. Bueno, yo dejo ahí y entonces daríamos lugar a participación de los asistentes en términos de comentarios o de preguntas. No sé si todo se haga por la vía del chat. Hay dos preguntas, profe. Sí. Hay dos preguntas de Karin Lorena Ramírez Parra. La primera, en el caso de Bogotá, ¿cómo pensar superar la segregación socioeconómica hacia mayores equipamientos, infraestructura vial, reactivación económica frente a la preservación de ecosistemas urbanos? No, creo que la pregunta va sobre todo para el profesor Betancourt, pero también para la profesora Naidoo. Y la segunda pregunta es dirigida a mí. ¿Qué opinas sobre el nulo nivel de concertación que tuvo el gobierno nacional con las entidades territoriales para determinar los recursos del FOME en la crisis de COVID? ¿Quién quiere iniciar? Profesor Mauricio, ¿tienes bloqueado o silenciado? Perdón. La primera pregunta, ¿cómo superar la segregación socioeconómica? O sea, uno puede decir, mire, sobre eso pues habrían instrumentos de planificación. Dentro de los instrumentos de planificación que hoy tiene la ciudad, uno pensaría que es posible superar eso. Pero curiosamente, tanto en el plan de ordenamiento, lo que genera es como el fortalecimiento de la segregación. Mire, el 82% del estrato 1 viven en Ciudad Bolívar y en Usme. Y resulta que en esas dos localidades los procesos de expansión tienen que ver precisamente para seguir construyendo de casas de estrato 1. Entonces, ese es un tema que uno podría decir, bueno, hagamos otro tipo de cosas o miremos otra situación, incluso porque parte de ese plan de expansión, en el caso de Usme sobre todo, la gente, los campesinos salieron a enfrentar el proceso de expansión, hasta lo que ellos llaman
se levantaron los indígenas, que fue cuando encontraron el cementerio indígena, y eso, por jerarquización de la norma, les tocó parar el proceso de expansión y generó una dinámica diferente en la zona. Ese es por un lado. Lo otro es que uno ve ahí, por ejemplo, el déficit de vivienda, igual, sucede lo mismo. El déficit de vivienda de Bogotá, tanto en el orden cualitativo como cuantitativo. Y la construcción de vivienda que se está haciendo hoy, una de las fotos que se mostraba en la presentación precisamente muestra la dinámica de construir una ciudad alrededor de esa informalidad que fue la primera foto de Ciudad Bolívar y la segunda foto precisamente de Usme. Entonces, ahí poder mirar poder mirar que el problema socioeconómico, que el problema de segregación tiene que ver con equipamientos. Yo creo que el problema de segregación tiene que ver con políticas que han diseñado los gobiernos, pero que independiente de las políticas hay unas dinámicas que son independientes de los procesos de intervención, que son las dinámicas económicas, las dinámicas sociales, los procesos migratorios. Mire que aquí se previó que íbamos a tener unas áreas aparentemente planificadas desde los años 50. Sin embargo, esa planificación no tuvo mucho efecto. De hecho, hay informes, por ejemplo, de la Personería de Bogotá sobre cómo el 60% de la ciudad de Bogotá fue construida informalmente. Entonces, allí, aunque sí es posible que con los instrumentos podamos hacer eso, eso significa que también podamos, digamos, parar un poco los procesos de especulación urbana. Ahí puedo dejar para que empiece la profesora Naidoo. Profesora, se salió. Parece que tiene problemas de comunicación. Bueno, mientras tanto, entonces yo adelanto alguna respuesta a la segunda pregunta. Bueno, en mi opinión, el gobierno nacional, y los anteriores, yo diría que sin distingos de corriente política, el gobierno nacional, a mi parecer, jamás ha sido consciente del mandato constitucional de descentralización con autonomía para las entidades territoriales. Pero no solo el gobierno, más grave, la Corte Constitucional siempre ha emitido jurisprudencia que refuerza el centralismo. En cualquier demanda o discusión que se ha presentado para lograr autonomía de las entidades territoriales, la Corte Constitucional ha emitido su jurisprudencia en defensa de la unidad nacional, del sentido unitario del Estado y en contra de las reclamaciones de autonomía que han presentado tanto las entidades territoriales como sectores académicos y sociales. En esta ocasión, pues en el caso de los recursos del FOME, que digamos para mí no es lo relevante, porque en últimas lo que tiene que ver con los recursos debería ser una decisión residual frente, por ejemplo, a las decisiones que tienen que ver con las competencias y las responsabilidades de cada nivel. Ya otra cosa es cómo se financia. Lo que yo creo que es importante es la definición clara
teniendo en cuenta criterios sólidos políticos y administrativos de quién o qué nivel debe hacer qué en cada uno de los sectores de atención o de los problemas de atención. Partiendo de, digamos, ese criterio general de que en principio deberían todas las funciones ser asignadas al municipio y después, o digamos, cuando se demuestre que otro nivel tenga mayores potencialidades para realizar la función de mejor manera, asignarla de ahí. Pero entonces serían funciones asignadas más hacia arriba. Eso tiene de todas formas problemas con, o digamos, tiene dificultades relacionadas con no solo las diferencias que pregonamos tanto de culturas, de modos de vida, de condiciones económicas de los territorios, sino también con la, digamos, debilidad de construcción de una visión nacional de Colombia. Es decir, la visión nacional que deviene de la construcción de los estados nacionales europeos tiene que ver con la cercanía o no que tengamos con la modernidad real. Es decir, no la modernidad escrita en las normas, sino la modernidad en términos de posibilidades y garantías para todos los ciudadanos de tener una convivencia no conflictiva, no excluyente y con unas condiciones básicas de un nivel de vida aceptable para todos los habitantes. Situación que obviamente no tenemos en el país. Es decir, en el país, si bien hay que reforzar la construcción y el mejoramiento de las condiciones de vida de los territorios, también tenemos una deuda inmensa en lo que es la construcción de un proyecto nacional, que creo que es necesario hacerla. Pero en general, en términos de acción y de gestión, los gobiernos nacionales, sin distingo de orientación política o de diferencias políticas que hayan tenido o que tengan, han tomado las decisiones sin la concertación mínima con las entidades territoriales. El caso de COVID es, digamos, suficientemente ilustrativo. Un gobierno nacional que no tuvo ninguna iniciativa para afrontar el problema, ni siquiera llamó a los gobiernos territoriales que sí la habían tenido para discutir las opciones a escoger o a conocer las opciones que ellos habían planteado como alternativas de gestión y de desarrollo de decisiones. Me anuncian que se nos acabó el tiempo. Yo agradezco en primer lugar a los compañeros profesores panelistas, a todos los invitados y las ponencias presentadas pues estarán dispuestas para ustedes en las memorias del Congreso. Les agradezco mucho y les deseo una buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego.